Buen día, estimados padres de familia. Encantada, como siempre, de brindarles información que les pueda ayudar en su ardua labor como formadores de sus hijos. Soy Carola Retamoso, psicóloga de la institución educativa, y hoy les hablaré de un tema muy interesante que espero que sea de mucho provecho para toda la familia. Presión de grupo. Ayuda a tu hijo a enfrentarse a ella. La toma de decisiones no siempre es fácil. Por eso, con frecuencia se convierte en un problema para los adolescentes, sobre todo cuando tienen que enfrentarse a una serie de presiones. La presión de grupo puede afectar su autoestima e influir en sus decisiones. Por eso es importante que le demuestres tu apoyo y lo guíes para que no pierda su autonomía. Esta presión de grupo es una realidad que afecta a los adolescentes en su diario vivir y puede influir en aspectos como el vestir, hasta el trato o no con otras personas. Además, puede generar en ellos diversas acciones, como beber alcohol, tener relaciones sexuales precoces o consumir drogas. Por esta razón, es uno de los temas que inquieta mucho a los padres hoy en día. El ser humano es por naturaleza un ser social. Esta es la razón de que en muchas ocasiones preste atención a las opiniones y críticas de su entorno, especialmente cuando está en la etapa de la adolescencia. Y es por esto que la educación, la orientación y la confianza con los padres son cruciales para superar todo tipo de dificultades. La educación y el ejemplo que le brindas a tu hijo en el hogar lo ayudarán cuando se encuentre en situaciones de presión. Generalmente, las primeras decisiones en su vida las tomamos nosotros como padres. Por eso, cuando llegue el momento de que ellos tomen sus propias decisiones, puede resultar agobiante y convertirse en un problema. Tu deber es orientarlo durante los primeros años de vida, para que en un futuro tome las mejores decisiones. La presión de grupo puede verse en todas partes. Sin embargo, es más común verla en colegios e incluso universidades. En estos lugares se van formando pequeños grupos sociales, constituidos por adolescentes de la misma edad, con intereses en común. Estos grupos en sí no son malos, pero sí se convierten en una influencia muy fuerte para los demás. ¿Por qué es importante ayudar a tu hijo con la presión de grupo? Como padres, debemos tener presente que en la etapa de la adolescencia se presentan ciertas complicaciones. En este momento, tu hijo está descubriendo quién es, sus habilidades, responsabilidades y su lugar en el mundo. Escucharlo, entenderlo y ayudarlo bajo cualquier circunstancia es importante para que la comunicación y la confianza entre padres e hijos vaya en aumento. La presión de grupo no necesariamente tiene que ser negativa. Sin embargo, debes establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo y enseñarle a tu hijo cuáles son sus límites. Es importante que intervengas en el momento ante cualquier cambio de actitud que notes en tu hijo. De esta manera, evitas que el problema se agrave. Debes hacerle entender que todo acto tiene consecuencias. Es necesario que aprenda a decir no cuando la situación lo amerite y que no se sienta culpable por negarse a algo. Todas las decisiones que tome deben ser porque quiere y no porque se ve presionado por un grupo de personas. El rol de los padres. Autoestima versus presión de grupo. El papel que desempeñas en el desarrollo de la autoestima de tu hijo es fundamental. Cuando aceptas racionalmente sus gustos o las actividades que desea realizar, estás validando sus decisiones y a su vez fortaleciendo su seguridad personal. En este caso, tu hijo se sentirá capaz de hacer las cosas por sí solo. Además, se sentirá valorado y apoyado, lo que es un pilar básico para su autoestima.
Uno de los elementos centrales en la construcción de la autoestima es el sentimiento de pertenencia, que se opone al sentimiento de exclusión. La familia es sin duda el primer y más importante núcleo de pertenencia. Asimismo, es el único lugar donde los hijos reciben amor incondicional. Un requisito básico para lograr una sana autoestima en tu hijo es que se sienta aceptado y amado en el hogar. Para ayudar a nuestros hijos a rechazar las influencias negativas y reforzar su autoestima, podemos considerar los siguientes consejos. 1. Habla con ellos sobre las consecuencias de la presión de grupo. Por lo general, cuando los adolescentes actúan en conjunto, son más osados, sobre todo si se trata de acciones que pueden traer alguna consecuencia importante. Es muy frecuente que estos grupos planifiquen aventuras o actividades para romper con la norma. Por ejemplo, faltar a clases o salir a algún lugar sin permiso. Estos son hechos simples y de poco cuidado, pero una vez que comienzan a ser presionados, pueden hacer cosas más graves. Por ejemplo, fumar un cigarrillo, cometer pequeños robos, mentir a los padres o ser crueles con otras personas. Los integrantes de estos grupos no son amigos de tu hijo, solo lo manipulan y someten, y estas no son las características de una amistad. En este sentido, debes hacer que tu hijo entienda que pueden poner en riesgo su integridad física y moral. Además, recálcale que estas acciones traen consecuencias graves que él deberá enfrentar en caso que se deje llevar por la presión social. 2. Fomentar la autoestima. Una persona consciente de su valor e independencia no es fácil de que desee parecerse a otros o hacer cosas que no quiere para agradarles. Debemos promover la confianza en sí mismo, con el fin de que no se sienta obligado a unirse a algún grupo para poder actuar. 3. Educarlos en valores desde los primeros años de vida. Enséñales a ser responsables, ya que ciertos actos pueden tener consecuencias graves para él y los demás. Que sea consciente que los buenos amigos no te presionan, sino que te respetan, te valoran y te cuidan. Enséñales a distinguir lo bueno de lo malo y diles que encontrarán personas que los pueden llegar a confundir con intereses personales. Que aprendan a expresar lo que sienten, a valorar su opinión y a saber decir no. 4. Alimentar la confianza, de manera que puedan estar seguros de contarnos todo lo que les preocupa. La comunicación activa y asertiva puede ser determinante para ayudar a nuestros hijos a defenderse. Los adolescentes necesitan que los comprendan. Debemos ser empáticos para entender lo difícil que puede ser negarse, porque muchas veces puede costarles perder un amigo, el reconocimiento o no ser incluidos en las actividades sociales. Algunas intervenciones son muy efectivas, como por ejemplo, contarle historias personales acerca de cómo actuaron ustedes cuando estuvieron frente a la presión de grupo. ¿Cuándo acertaron? ¿En qué se equivocaron? ¿Cuáles fueron las consecuencias y cómo se sintieron si en algún momento se dieron? 5. Tener información sobre el tema. Estar actualizado sobre cómo se ejerce la presión en el mundo de hoy y cuáles son las principales fuentes frente a las cuales nuestros hijos pueden estar expuestos. Esto nos permite guiarlos y orientarlos con tranquilidad, inteligencia y respeto, así como ayudarles a diferenciar entre una presión sana y aquella que puede resultar peligrosa o contraria a sus intereses y creencias. 6. Conocer a los hijos. Significa observarlos y escucharlos para saber quiénes son,
identificar sus rasgos de personalidad y sus necesidades, sentimientos y expectativas. ¿A qué dilemas se enfrentan en su vida diaria? ¿Cuál es el manejo que hacen de las diferentes situaciones? Por ejemplo, ¿cómo se sienten cuando están con sus amigos y frente a cuáles influencias de grupo pueden ser sensibles? 7. Reflexionar sobre nuestras acciones. Los padres tenemos todas las posibilidades de desarrollar en los hijos la capacidad para decir no. Es muy importante revisar los mensajes que les enviamos a través de nuestras propias acciones. Resistir la presión de grupo y no ir con la corriente en ciertas situaciones sociales es difícil. Por esta razón, cuestionarse sobre la manera como nosotros manejamos las presiones sociales y también las exigencias son un modelo para ellos y una oportunidad para mostrarles, a través del ejemplo, las ventajas de ser uno mismo sin atropellar a los demás. 8. Ayúdales a desarrollar estrategias efectivas. Para hacer frente a situaciones de presión, los hijos necesitan que les enseñen a través de la práctica, destrezas para salir airosos en situaciones difíciles. Por ejemplo, entrenarse en diferentes formas de decir no, hablar de forma contundente y con voz firme, buscar personas que los respalden, usar el humor para negarse, dar excusas convincentes o proponer algo alternativo. Estas son las conclusiones a las que hemos llegado después de haber tratado este tema. La presión de grupo bajo la influencia negativa atenta contra la individualidad y el derecho a decidir de tu hijo. Por eso, debes estar atento a cualquier cambio en su comportamiento. Tú eres su ejemplo. Si tú tomas buenas decisiones, lo más probable es que él también lo haga. Toda la educación que le damos a nuestros hijos en el hogar es aquella que le va a permitir defenderse en la sociedad. Por eso, debemos hacer hincapié en afianzar su autoestima y enseñarle valores que le ayuden a tomar las decisiones correctas, para tener mayor seguridad de que va a actuar como esperamos que lo haga. Es preciso orientarlo desde los primeros años. Uno de los retos que tenemos como padres es hacer que nuestros hijos desarrollen su autonomía, habilidades para manejar proactivamente la presión de grupo, aprender a decir no de manera asertiva, identificar las acciones inadecuadas y tomar buenas decisiones de acuerdo a sus valores, y no solo por la influencia de los demás. Me despido alentándolos a que en este tiempo en que las familias compartimos más tiempo juntos, afiancemos los lazos de cariño, comprensión, confianza y comunicación, para lograr que nuestro hogar sea un pilar sólido en la formación integral de nuestros hijos. Que tengan un bendecido fin de semana.